¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos allá en sus hogares. Este es su programa de televisión Educación Acción. Yo soy Manuel Camacho Higareda y en esta ocasión, como cada semana, platicaremos de un tema sumamente relevante propio del campo de la educación. Hablaremos de la orientación vocacional. ¿Cuál es la importancia de la orientación vocacional? ¿Qué hay acerca de elaborar un proyecto de vida? La orientación vocacional es mucho más que solo planificar nuestros estudios y las decisiones académicas. En los jóvenes, la elección de una carrera se ofrece como un elemento crucial para satisfacer esa necesidad de rumbo y para garantizar su sentido de realización personal y de realización profesional. Sin embargo, la elección de esa carrera llega a ser en sí mismo todo un conflicto. Muchos no logran identificar la carrera ideal, si es que existe algo que se pueda llamar carrera ideal. Muchos de los jóvenes tienen que tomar esa decisión en contextos de presión familiar, en contextos de presión social, en contextos de crisis biológica, psicológica propia de los adolescentes. Algunos otros luchan contra sus motivaciones personales o se apoyan en esas motivaciones personales, pero se alejan de los clichés sociales que marcan algunas carreras como carreras de éxito. Hay quienes deciden estudiar algo hoy y mañana concluyen que no es lo que esperaban, que no es lo que les satisface. Dichas situaciones generan estados de estrés, de ansiedad, de profunda preocupación. Pero también es cierto que la oferta educativa puede que no esté respondiendo a las expectativas de los jóvenes. Es decir, los jóvenes se ven en muchos casos en la necesidad de estudiar lo que tienen a la mano, sin que necesariamente responda a lo que son sus deseos o sus anhelos. Y es que lo que tienen a la mano es lo único que hay ofertado por el sistema educativo y si quisieran estudiar otra cosa tendrían que trasladarse de su lugar de origen o de donde habitan, pero reclama fuertes inversiones económicas, cosa que no siempre se tiene. En consecuencia, la búsqueda del éxito y del sentido de realización se vuelve un proceso incierto, un proceso doloroso para muchos casos. De allí que nos preguntemos lo siguiente: ¿cuál es la importancia de la orientación vocacional? ¿Cómo puede concebirse y aplicarse la orientación vocacional en situaciones de desventaja educativa, de desventaja social o de desventaja económica? ¿Cómo puede un proyecto de vida ser contextualizado? Es decir, considerar todos esos elementos y tomar la decisión más adecuada, sortear todos los escollos que ofrece la realidad actual. O más todavía, ¿qué es un proyecto contextualizado? Y para rematar, ¿qué es un sujeto exitoso en el contexto del mexicano promedio? Para platicar de eso y mucho más tenemos la presencia de la maestra Tania Libertad Martínez Arano, y ella es responsable de orientación educativa de la Prepa Ibero en el estado de Tlaxcala. Maestra Tania Libertad, muy bienvenida, esta es su casa. Hola, buenas noches. Manuel, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Y pues bueno, aprovechar este espacio para compartir un poco de las actividades del día a día dentro de esta área. Gracias. Gracias a usted, maestra. También nos honra con su presencia el doctor Miguel Ángel Castro Franco, quien es catedrático del Centro de Actualización del Magisterio en el estado de Tlaxcala. Muy bienvenido, doctor Miguel Ángel Castro. Gracias, Manuel. Muy buenas noches. Tania, buenas noches. Pues gracias por la invitación. Estamos aquí para dialogar y compartir las experiencias y todo lo que tiene que ver con este tema tan importante como es la orientación vocacional. Nada que agradecer, este es su espacio, Gracias. es espacio de ustedes. En consecuencia, sintámonos en una mesa de café, relajadamente, entre amigos, platiquemos de lo que se vaya ofreciendo como relevante. Yo creo que una pregunta de rigor, y ustedes saben mucho de ello porque son, por un lado, especialistas, es decir, se han educado altamente para ejercer su profesión en materia de orientación vocacional, pero además también son expertos porque viven el día a día, enfrentan las situaciones que los jóvenes experimentan, ayudan a resolver tales situaciones, sienten a veces en carne propia la congoja, la angustia, la incertidumbre o la satisfacción cuando los jóvenes han tomado ya una decisión precisa. Es decir, son expertos
y especialistas a la vez en orientación vocacional. La pregunta de rigor, decía, es ¿qué es la orientación vocacional? ¿Por qué es importante que en los estudios de educación media superior se incluyan áreas de orientación vocacional? Quien guste tomar la palabra, bienvenido. Las damas primero. Damas. Adelante. Ok. Bueno, la orientación educativa es una herramienta que tiene que ver con el conocimiento de cuáles son las habilidades, los intereses, los gustos que pueden tener las personas y que empatan con aquellas necesidades económicas y ofertas académicas que hay en distintos espacios. Y creo que es bien importante que estas ofertas académicas vayan respondiendo también a los momentos históricos, económicos que se va viviendo en determinado espacio. Y bueno, partiendo de esto, no es que la orientación educativa te dé la certeza total de que estás eligiendo perfectamente, ¿no? Ojalá hubiera una receta mágica para ello. O sea que la orientación educativa no necesariamente te resuelve, pero sí te coloca en puntos de cuestionamiento, reflexión. Claro, te da herramientas, y la manera en la que busco yo trabajarlo es desde un constante contacto consigo mismo, con qué está pasando dentro del ámbito personal, emocional, incluso físico, económico, histórico, cultural, y a partir de ello estar en como una especie de ejercicio en el que estoy en contacto conmigo y también estoy en contacto con la sociedad, de modo, y yo voy más allá, a lo mejor me estoy adelantando, no solo en el ámbito educativo, sino que se pueda plantear un proyecto de vida que vaya abarcando las distintas esferas del ser humano. O sea que no nada más es decidir, en primer lugar, qué materias voy a estudiar dentro del currículum, del nivel educativo que curse, o qué otra carrera, qué estudio en el siguiente nivel voy a tomar, a seguir, tratando de que sea lo más coherente posible, sino hacia dónde apunta todo eso. ¿Quién voy a ser yo al final de mis estudios y quién querré ser después? ¿Qué más seguiré buscando? ¿Cuál es su experiencia, doctor Miguel Ángel Castro, al respecto? Claro, yo creo que es elemental. La educación educativa vocacional, vaya el término, es elemental no solamente en el bachillerato, tiene que iniciar desde la secundaria. En la secundaria, porque es ahí donde empieza a brillar y a brotar algunos indicadores y perfiles que los alumnos van mostrando, ¿no? Indudablemente, como decía Tania, es un acompañamiento, es un proceso de acompañamiento que hay que ejercer en el alumno, porque amén de que bueno, se da la oferta educativa, inclusive laboral, a través de ella, pero por ejemplo es un proceso que hay que tocar la esfera personal indudablemente. Primero pues hay que detectar, identificar qué es lo que el alumno tiene como habilidad para desarrollar laboral y profesionalmente. Segundo, pues hay que ver la cuestión de los padres. Hay que involucrar en el proceso a los familiar, padres, claro. ¿no? Claro. Porque decirle, bueno, efectivamente lo que mencionabas en la introducción, hay veces que elegimos porque mi papá es médico y bueno, yo tengo que seguir la tradición familiar, ¿sí? mi abuelo ha sido médico, exactamente, mi cualquier contador y tengo que, ¿no? O la inducción del mismo padre, no, pues mira, yo estoy bien y entonces pues, tú tienes que seguir el legado, ¿no? Académico, cultural que nosotros tenemos. Entonces, involucrar una vez que ya di el primer paso de identificar cuáles son sus perfiles del adolescente, bueno, involucro al padre, ¿no? Y después del padre, entonces ya involucro a la escuela y entonces ya entramos los tres entes interesados en decir, ya sé lo que el alumno puede y debe de estudiar porque es su perfil, el padre ya lo involucro, lo concientizamos, lo sensibilizamos, señor, apoye y entra a la escuela con algunos programa en especial o inclinándole quizás algunos contenidos que lo vayan empujando hacia esa parte, ¿no? Yo entiendo que hay una diferencia entre orientación educativa y orientación vocacional. La orientación educativa ocurre dentro del contexto de la educación, ya sea formal o no formal, pero educación a final de cuentas en el sentido amplio de la palabra. Pero la orientación vocacional es mucho más amplio, ¿no es así? Pues, ¿En qué momento es que nosotros podríamos hablar de que el sujeto merece atención en términos de orientación vocacional? Decía usted, desde la secundaria. Yo hablaba al principio que en la educación media superior se pone mucho énfasis en tal, porque están en un paso previo para acceder a los estudios universitarios. Pero ¿es posible hablar de orientación vocacional desde que son infantes?
niños, primaria. Justo en eso primaria. estaba pensando, ¿no? Cuando estaba escuchando esta parte, pensaba en un niño que desde chiquito está jugando y entonces empieza a plantearse, ¿no? Quiero ser bombero, me encantaría ser veterinario. No sé si a la mayoría de los niños nos ha pasado que en algún momento queremos ser veterinarios, ¿no? Y entonces pareciera desde este escenario que hay un momento de pausa en este tiempo, ¿no? Desde que estamos pequeños y estamos jugando y que estoy planteando qué quiero ser de grande, y se vuelve a tocar el tema hasta cuando ya están a lo mejor en preparatoria. Y entonces, ¿qué pasa en ese transcurso, en esos distintos momentos educativos, en ese crecimiento que va teniendo ese ser humano? ¿Hacia dónde van encaminados sus gustos, sus habilidades, sus intereses, incluso distintas situaciones o momentos de vida que van marcando a esta persona, ¿no? Y entonces, yo sí iría más por la idea, a lo mejor no en secundaria, sino a lo largo de la vida educativa, ¿no? Que de este modo también permita a la persona estar conociéndose y cuestionándose distintas historias, de modo que no cuando lleguemos a preparatoria empecemos a plantearnos y empiece como la presión de una persona de 16, 17 años tiene que definir. Que llega a ser una presión real, Sí, y que eso es lo que les causa estados de angustia, estrés, de congoja. de mucha presión, porque es como la comida familiar del sábado y el tema central es ¿y qué quieres estudiar? ¿Y tú qué vas a estudiar? ¿Y tú qué vas? Y toda la atención centrada en la persona, ¿no? Y luego todos los prejuicios que marcan los criterios, a veces familiares, a veces y la sociales, fuerza que tiene esta decisión es como si fuera la decisión de tu vida y que fuera determinante. Sí es una decisión sumamente importante, pero no es la única que hemos tomado a lo largo de la vida y no significa que sea, como ya tomé este camino, no puedo cambiarlo después. O sea que alguien que estudia una carrera porque en un principio se dejó llevar por cierta influencia familiar o social, descubre que pues no es lo que quiere, ya lleva un año estudiando y cambia de carrera. En algunos casos les genera una sensación de fracaso, de frustración, de tristeza, de que en algo fallé. Así es, se traduce en estados de ánimo desfavorables, en autoconceptos lastimados, y no necesariamente tendría que ser así. No, claro. De hecho, por eso hablaba de esta laguna que existe hablaban de los infantes hasta la adolescencia. Yo creo que sí es importante retomarla en secundaria, insisto, porque acuérdense que hay bachilleratos diferentes, ¿no? Hay agropecuarios, tecnológicos y el normal. Entonces, desde ahí ya podemos perfilar bueno, si te vas a un agropecuario, pues ahí están los cebetas, ¿no? Si te quieres ser médico o alguna humanidades, pues ahí están los cobats, o sea, los cebetis. Yo creo que desde ahí nosotros podemos iniciar realmente a enfocarlos y a perfilar realmente cuál es su perfil de egreso que va a tener. Porque efectivamente lo que tú dices, ¿no? Al final ellos entran por la cercanía, por todas las circunstancias que ya se ha comentado, y resulta que cuando ya están en la universidad, pues se dan cuenta que no es la carrera que ellos que la carrera no deseaban, los representa, ¿no? Que no lo representa. Pero, y vuelvo a lo mismo, o sea, ahí quien falla, pues es indudablemente es el programa, o quien lo lleva en este caso, el padre que no se involucra y la institución que no le ofrece esas alternativas como para poder inducirlo, ¿no? Guiarlo y tener un margen muy reducido de equivocación para que al final, bueno, ya no sean muchos los que deserten de la carrera cuando ya están iniciando o al final de ella, ¿no? Pero ¿cuáles son los indicadores de la orientación vocacional? Más todavía, ¿cómo realmente funciona la orientación vocacional en Tlaxcala? ¿Existen indicadores para medir la eficiencia de los programas, más allá de cuántos han desertado? ¿Podríamos pensar en cuántos de los que han estudiado una carrera después de recibir estos procesos de formación, de orientación vocacional, eligieron la carrera que los haga felices? Y aún con eso, creo, a lo mejor mi perspectiva es muy positiva y romántica en el sentido de... Bueno, es necesario que haya gente así y además se agradece. De pensar que no necesariamente por el hecho de que cambies de carrera no es una gracia para los papás que están pagando una escuela y lo que implica, ¿no? el entrar a la universidad. Sin embargo, creo que es obvio que
que la perspectiva que tienes desde antes de estudiar una carrera cambie cuando la estás estudiando. Desde afuera se puede ver muy maravillosa o muy terrible, y ya cuando la estás llevando a cabo puede ser que te enamoras totalmente de eso que estás haciendo, o puede ser que te das cuenta que no es lo que habías imaginado. Entonces, una parte que para mí es fundamental dentro de este acompañamiento tiene que ver con la información que tienen los estudiantes antes de elegir, ¿no? Había un ejemplo que uso constantemente con los alumnos de alguien que quería estudiar actuaría, y yo la veía y para nada le veía como dotes en actuaría, ¿no? Y entonces le dije, bueno, ponte a investigar de qué se trata actuar. Y lo que ella quería era actuación, no actuaría. O sea, a lo mejor desde aquí Tal vez nos algún podemos, vínculo tiene, alguna podemos asociación reír, ¿no? práctica deben tener. Sin embargo, sí tiene que ver con que estas decisiones puedan ser lo más autocuestionadas posible, y también con lo más que se pueda información en torno a lo que es. De modo que la expectativa o lo que yo considero que puede estar siendo esa carrera lo pueda ir corroborando, y aún así con esto es muy distinto tener la teoría allá la práctica, ¿no? Me pasó que cuando decidí estudiar psicología, yo creía que el ámbito en el que me quería desenvolver era psicología organizacional, aplicando pruebas psicométricas, entrevistas, estar en una empresa, en recursos humanos. Y cuando llevé todo lo que tuvo que ver con esta práctica, se me hizo muy tedioso, o sea, ya me iba aprendiendo los resultados, el perfil del personal y todo esto. Y cuando llevé la práctica en un hospital psiquiátrico, fue como, esto es lo que quiero, este es mi espacio. Eso es lo mío. Esto es lo mío. Y entonces fue un despertar fue un insight a partir de la experiencia, de la práctica. O sea, uno no debe negarse a la posibilidad de descubrir cosas, exponerse a nuevas experiencias. Hay un par de elementos que creo yo vale la pena contrastar. Aquello que se quiere en contraste con aquello que se puede. Pero lo podemos discutir después de este corte. Por favor, no se vaya. Estamos aquí en Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Volvemos en un instante.